Ok, caso clínico número 2 de respiración de laboratorio de biofísica debe ser. Primeramente tenemos que tener claro qué es el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio es el esfuerzo que hacen los músculos en la respiración, tanto en la inspiración, que siempre es activa, ya que se basa en la contracción del diafragma y el apoyo de otros músculos accesorios, y también el esfuerzo que se realiza en la expiración forzada, ya que la expiración normalmente no, no es activa, no utiliza los músculos, pero si quieres forzar a exhalar más aire del normal, del volumen tidal, sí se agregan otros músculos accesorios para ayudar a esto. Este trabajo respiratorio está hecho en contra de tres fuerzas principales, que son las fuerzas elásticas dadas por la histología del pulmón, por la configuración que tienen las fibras de elastina y colágeno básicamente, la fricción interna, que es la que se da entre la caja torácica y los pulmones. Cuando la caja torácica se expande, los pulmones también se rozan entre ellos usando una fricción, y la resistencia del sistema respiratorio que tiene normalmente, ya que el sistema tiene una resistencia intrínseca, la tráquea tiene una resistencia, los bronquioles tienen otra, y eso básicamente. Hay que estar claro del ciclo respiratorio, saber explicar esta gráfica básicamente, que sería que en la inspiración, al inicio de la inspiración, la presión alveolar es igual a la barométrica, es cero. Luego de esto, el diafragma se contrae y por la contracción del diafragma baja la presión intrapleural, que en consecuencia baja la presión alveolar, la cual, como baja, crea un gradiente de presión que permite la entrada de aire, y el aire que va entrando en la mitad de la expiración comienza a volver a aumentar la presión dentro del alveolo, pero la intrapleural sigue abajo hasta el final de la inspiración, pero la alveolar aquí baja primero y vuelve a aumentar por eso, porque el aire que entra la vuelve a aumentar hasta que llegas aquí. Aquí, ahí, la presión se iguala en el alveolo y el exterior, y viene la expiración, que entonces se daría por la relajación del diafragma, que permite la salida del aire, lo que aumenta la presión alveolar, o sea, aumenta la intrapleural, que en consecuencia aumenta la alveolar, y la alveolar vuelve a disminuir debido a que al expirar el pulmón se achica, ¿no? Pero las fibras elásticas lo vuelven a llevar a su posición normal. Ya, eso sería lo que se quiere saber explicar aquí. Después, la historia clínica del paciente. Lo importante aquí es que el paciente es un fumador de 48, ya 48 años fumando básicamente, y que se asume que es un caso de COVID-19 en fase 2. Entonces aquí están los datos que nos dieron aquí en la historia clínica, pero más ordenados, y lo que queremos es ver la relación con la sospecha de COVID. Primeramente, pues la frecuencia respiratoria aumentada, obviamente lo relacionamos con que hay un problema respiratorio, ¿no? Porque la frecuencia respiratoria normal es de 16, está en 26, es demasiado alto. Luego, la saturación de oxígeno está muy baja, lo que obviamente nos sigue indicando que hay una afección pulmonar. Esto pues obviamente se puede relacionar mucho con el COVID. Después, la lactato deshidrogenasa está muy aumentada. Esto es muy importante, ya que la lactato deshidrogenasa indica daño tisular, lo que nos indica que hay daño en el pulmón, hay daño, hay inflamación. Eso es lo que nos indica la lactato deshidrogenasa. El dímero D también está muy aumentado. El dímero D es de lo que están hechos los coágulos, básicamente, porque el dímero D forma la fibrina que forma los coágulos. Entonces, como hay un dímero D muy aumentado, esto nos indica que hay presencia de coágulos sanguíneos en eso. Entonces, como dije que la saturación de oxígeno está muy baja, obviamente el cuerpo utiliza mecanismos regulatorios para aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el volumen de sangre que se transporta, y así intentar regular esa falta de oxígeno, pues. Por eso la frecuencia cardíaca y la presión arterial están aumentadas. Y también dice que hay glóbulos blancos muy bajos. Obviamente, si hay glóbulos blancos muy bajos, o sea, leucopenia se llama esta situación, o sea, no hay células inmunitarias suficientes para combatir a los patógenos, ¿no? Y esto significa que el organismo está en un estado muy débil y que es fácil que contraiga infecciones, ¿no? Esto también es un factor de riesgo, ya que nos dice que es más fácil que contraiga una enfermedad, básicamente, por eso. Ok, los ruidos respiratorios son los ruidos que se dan en el sistema durante la inhalación y la exhalación. Eso es lo único importante aquí.
El paciente presentó... Ah, no, estos también se dan en las vías respiratorias grandes, ya que como lo son la tráquea, los bronquiolos primarios, pero en las pequeñas, como son los bronquiolos terminales, no se dan los ríos respiratorios, ya que al ser muy pequeñas no se permite un flujo turbulento, que el flujo turbulento es la causa de los ruidos respiratorios. El paciente presentó unos ruidos respiratorios muy raros que eran estertores crepitantes. Esto lo que nos dicen es que las vías respiratorias están taponadas y al el aire abrirse paso, obligatoriamente, o sea, obliga a la vía a abrirse, esto causa estos ruidos. Esto nos indica pues que hay constricción del sistema de conducción, básicamente. Lo que lo relacionamos con la neumonía, que es causada por el COVID-19. Ya hablaremos de eso. Entonces, la ingurgitación yugular es básicamente el soplo de las venas yugulares. Este se da, pues aquí está por insuficiencia cardíaca, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo importante es que si hay ingurgitación yugular o soplo de estas venas, está involucrado algún tipo de problema cardiovascular. En este caso, nuestro paciente no tenía ingurgitación yugular y eso nos dice que el problema está más en los pulmones, pues no tiene que ver con algún problema cardiovascular. Después hay que saber el oxímetro y su funcionamiento. La oximetría pues es la técnica para medir la cantidad de saturación de oxígeno. El oxímetro funciona emitiendo dos rayos de luz, uno rojo y uno infrarrojo. El infrarrojo es absorbido por la oxihemoglobina y el rojo es absorbido por la desoxihemoglobina. El aparato dispara los dos rayos de luz, pasan por el tejido y del otro lado se mide cuánto logró llegar al otro lado, pues cuánto de esa luz logró llegar al otro lado. Mediante ese cálculo se ve cuánta luz absorbió de cada tipo y ya con eso se calcula la saturación de oxígeno. No hay que saber ese cálculo, solamente hay que saber que así es como funciona. Se ve cuánto absorbió la oxihemoglobina, cuánta luz absorbió la desoxihemoglobina y se puede calcular el porcentaje de saturación. No, esto ya... Quizás hay que saber que el oxímetro se basa en la ley de Bert-Lambert, pues es importante. Esto no... La radiografía, lo importante aquí es que el paciente presentó vidrio esmerilado y áreas de consolidación. Vidrio esmerilado es ese patrón difuso que se ve ahí, marcado, que solo nos dice que hay daño en el tejido. Eso es básicamente. Daño en los alvéolos, alvéolos colapsados. Las áreas de consolidación nos indican que hay presencia de líquido. O sea que, y ahí como lo vemos, eso deberían ser los pulmones, debería estar más claro, porque lo que deberían contener es aire, pero al verse más opaco, nos indica la presencia de líquido, como pus o otras cosas causadas por la inflamación. También el paciente, obviamente, como tiene una saturación muy baja de oxígeno, presenta hipoxemia. Hipoxemia, falta de oxígeno en la sangre. La hipoxemia conlleva a una hipoxia, que es falta de oxígeno en los tejidos. Hay que tener claro la diferencia entre las dos palabras. Y en conclusión, básicamente nuestro diagnóstico fue que el paciente sufría de una neumonía que es causada directamente por el COVID-19 fase 2. El COVID-19 fase 2 está caracterizado por la neumonía, causa neumonía básicamente. Entonces, tiene una neumonía viral causada por o relacionada con el COVID-19 que se ve potenciada por el enfisema que desarrolló el paciente por fumar 48 años. Y ya, eso sería todo. Bien, suerte, no sé.